Buenos días, sean bienvenidos al curso de Matemática 6. Vamos a presentar la agenda del día de hoy. Y bueno, tenemos primero que nada, pues la agenda de hoy, sábado 24 de septiembre. En el primer punto, la bienvenida. Segundo punto, repaso de la clase anterior mediante la visualización de la pizarra del último tema que vimos. Vamos a estar dando la explicación de funciones trigonométricas de ángulos generales, valores de las funciones trigonométricas de un ángulo cuadrantal. Luego vamos a tener la secuencia, ¿verdad? Didáctica, problema, solución, conclusión, ejercicio, tarea, la resolución de dudas, asistencia por medio del formulario de Google. Y pues esto es todo lo que tenemos de la agenda número 12. Dejamos de compartir y bueno, entonces empecemos pues por el punto número 1 que tenemos preparado para hoy. Y pues bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Un saludo cordial desde donde se encuentren y esperando que todo esté bien. Solo recordándoles que ya estamos en la sesión 12 y por supuesto a partir de hoy pues ya estamos contando únicamente, solo tenemos 4 sesiones. La siguiente sesión que va a ser para el parcial, otras 2 sesiones de clase y por supuesto el examen final que vamos a estar realizándolo, si no estoy mal, el 22 de octubre, ¿verdad? Entonces eso es lo que sería, ese es el mensaje que les estaría dejando, ¿verdad? Motivándonos siempre porque yo sé que ya estamos un poco cansados, pero ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Entonces sí vamos a estar concluyendo todo esto el 22 de octubre, ¿verdad? Espero, bueno, que esa fecha sea. Y bueno, aunque se pueden presentar ciertas eventualidades, pero confiemos en que esta fecha sea la que vayamos a terminar. Entonces vamos a ir al punto número 2, en la cual pues nosotros tenemos planificado lo siguiente. De acuerdo a lo programado en la agenda, pues nosotros lo que vamos a estar haciendo es un breve repaso de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo que sí es de que tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Lo primero es de que como el siguiente sábado es el parcial, recordemos siempre estar estudiando los contenidos que hemos visto. Lo que vamos a estar abordando en el parcial es la ley de senos, ley de cosenos, verificación de identidades, simplificación de expresiones, ¿qué más? Las funciones trigonométricas en ángulos generales, funciones trigonométricas en ángulos cuadrantales, que la vamos a estar viendo el día de hoy, los signos de las funciones trigonométricas. Y bueno, esos serían los temas que nosotros estaríamos abordando para lo que es el parcial número 2. Y por supuesto que para que podamos hacer el recordatorio de los ejercicios que hemos elaborado alrededor de estos temas, pues se va a estar habilitando un formulario de Google, con la que va a ser la tarea número 3. Esta tarea número 3 pues ustedes la van a estar resolviendo en un formulario de Google de manera individual. Va a estarse habilitando ese formulario a partir del día lunes y usted va a tener hasta el sábado en la madrugada para que lo pueda resolver. Así pues usted ya a partir del día lunes, en el espacio cuando tenga más tiempo, ya sea el lunes, el martes o el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado en la madrugada, pues pueda usted resolverlo. Entonces eso sería todo lo que estaríamos realizando, ¿verdad? A manera de repaso. Y bueno, entonces estaríamos nosotros efectuando esta actividad. Y bueno, comenzamos entonces y tenemos acá el tema de funciones trigonométricas en ángulos generales. En el problema nos presentan lo siguiente: encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas del ángulo si el ángulo está en posición normal y el lado terminal del ángulo contiene el punto -3,1.
En el inciso B tenemos encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas del ángulo, si el ángulo está en posición normal, y el lado terminal del ángulo contiene el punto 4, menos 3. Luego en el inciso C tenemos encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas si el ángulo es igual a menos pi medios. Dentro de la solución que vamos a estar considerando, primero hemos estado estudiando las funciones trigonométricas con ángulos agudos, pero es necesario también saber que las funciones trigonométricas se están aplicando para los ángulos mayores a 90 grados, ¿verdad? Y que por supuesto estos tienen muchas aplicaciones. Entonces, para nosotros poder concordar con la definición, para poder encontrar el valor de las 6 funciones trigonométricas, tenemos de primero que vamos a estar calculando mediante el teorema de Pitágoras la distancia, es decir, el valor de r. El valor de r, recordemos que es igual a la suma de x cuadrado y y cuadrado. Y con ello nosotros podremos deducir o podremos dar fe que en este caso pues y va a ser el cateto opuesto, x va a ser el cateto adyacente y r va a actuar como la hipotenusa. Y a raíz de ello es que las funciones trigonométricas nos quedan con la siguiente definición. El seno del ángulo es igual a y dividido r, haciendo alusión que es el cateto opuesto dividido el cateto opuesto dividido hipotenusa. Luego tenemos el coseno del ángulo que hace alusión a x dividido r. Luego tenemos la tangente del ángulo que va a ser igual a y dividido x. Luego tenemos cosecante del ángulo que es igual a r dividido y. Secante que es igual a r dividido x. Cotangente que es x dividido y. Bueno, en el primer ejercicio lo que hicimos fue encontrar los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas. El primero, tomando en cuenta que tenemos los puntos menos 3 en x y 1 en y. Sustituimos los datos en la ecuación del teorema de Pitágoras. Menos 3 al cuadrado nos queda 9, menos 1 cuadrado nos queda 1. Sumamos, 9 más 1 nos da 10 y nos queda una respuesta de r igual a raíz de 10. Por supuesto, acá lo que vamos a hacer es la sustitución de los datos y nos queda lo siguiente. Ahí tenemos que el seno del ángulo va a ser igual a y dividido r, que es que al sustituir nos queda como 1 sobre raíz de 10. Racionalizando nos queda como 10 sobre raíz de 10. Vamos con el coseno del ángulo, que en este caso es menos 3 dividido la raíz de 10. Y que por supuesto tenemos acá que al racionalizar nos queda la fracción menos 3 por raíz de 10 dividido 10. La tangente del ángulo nos queda como menos 1/3. La cosecante nos queda como raíz de 10. La secante del ángulo nos queda como menos 10 menos raíz de 10 dividido 3. Y la cotangente la tenemos como menos 3. Y entonces esos son los valores de las 6 funciones trigonométricas. Y bueno, ¿alguna duda con respecto a este tema? Con la sustitución de datos, racionalización. Bueno, si no hay las dudas, pues procedemos a seguir con el repaso. Y luego tenemos lo siguiente, dice: encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas del ángulo si está en posición normal y este contiene el punto de 4, menos 3. Bien, como bien sabemos nosotros, al calcular el valor de r, utilizamos el teorema, sustituimos y decimos que r va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Resolviendo potencias nos queda una suma de r igual a la raíz cuadrada de 16 más 9.
Sumando, tenemos que r va a ser igual a la raíz de 25. Sacando raíz cuadrada, r va a ser igual a 5. Lo que procede después es escribir el valor de las 6 funciones trigonométricas, sabiendo que, primero, x tiene un valor de 4, y tiene un valor de menos 3 y r tiene un valor de 5. Por lo tanto, seno del ángulo nos queda como menos 3 quintos, coseno del ángulo nos queda como 4 quintos, la tangente del ángulo nos queda como menos 3 cuartos, cosecante del ángulo nos queda menos 5 tercios, secante del ángulo nos queda 5 cuartos, cotangente nos queda menos 4 tercios. Y ahora vamos con el último ejemplo, que es encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas si el ángulo es igual a menos pi medios. Bien, el primer paso que nosotros vamos a estar realizando es dibujar el ángulo en la posición normal. Para ello nosotros vamos a estar trayendo una imagen acá, porque esta imagen nos va a dar la idea, en este caso, de cómo está dibujado el ángulo. Recordemos que como es menos pi medios, nos está dando a entender que es un ángulo negativo, es decir, va a ir prácticamente hacia la... va a ir caminando, podríamos decir, como de hacia abajo, ¿verdad? Y girando como hacia la izquierda, ¿verdad? Y por supuesto que ahí nosotros tenemos nuestro ángulo, lo vamos a escribir acá y vamos a decir que tenemos el ángulo que va a ser igual a menos, y dibujamos acá y veamos, vamos a estar agregando el signo pi y acá medios, pi medios. Ahora bien, nosotros acá con este ángulo lo que estamos buscando es que ahora debemos, ya tenemos nosotros la idea de cómo está ubicado este ángulo dentro de los cuadrantes del plano cartesiano, y por lo tanto nosotros ahora lo que haremos es lo siguiente. Como ya hemos colocado el ángulo en posición normal, ahora tenemos que, el segundo paso es escoger algún punto. Entonces nosotros vamos a determinar el siguiente punto, nosotros lo vamos a dibujar acá. Y como nosotros vamos a hacer de cuenta que lo estamos haciendo como... Lo estamos haciendo con el siguiente punto. Y entonces nosotros escribimos que este punto, abrimos paréntesis, y nosotros por estrategia vamos a elegir el punto 0, menos 1. Ahora, ¿por qué razón acá vamos a estar eligiendo ¿por qué estamos eligiendo este esquema? Lo primero es que acá tenemos que notar que los valores que podamos encontrar en X son positivos, y los valores que vamos a estar ejemplificando o que van a estar uniéndose con Y son valores negativos, porque estamos trabajando en este caso con la parte negativa de Y. Y bien, como acá este es el punto que elegí por estrategia, tenemos que saber lo siguiente. Lo primero que acá, al calcular el valor de R, que va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso vamos a tener la raíz cuadrada de 0 elevado al cuadrado más uno, que va a estar también elevándose al cuadrado, y como sabemos ahí el final va a ser el siguiente. Ahí nosotros vamos a determinar que R va a ser igual a raíz de 1, y por supuesto, calculando la raíz cuadrada de 1, sabemos que R nos va a quedar igual a 1.
Y por supuesto, tomando en cuenta que, dos puntos, nosotros vamos a estar tomando en cuenta los valores que vamos a sustituir. Por ejemplo, tenemos que x va a ser igual a 0. Vamos a tener a y que va a ser igual a menos 1. Y por supuesto r que va a ser igual a 1. Recordemos que r lo obtuvimos operando con el teorema de Pitágoras. Y los puntos de x y menos 1 pues los obtuvimos determinando el punto que vamos a estudiar. Y porque para ello nosotros vamos a estar estableciendo lo siguiente. Nosotros vamos a estar estableciendo que el seno, vamos a abrir paréntesis, menos, vamos a estar agregando acá, el seno de menos pi medios, cerramos paréntesis, va a ser igual, voy a colocar por efectos de aprendizaje la definición. La definición para el seno de menos pi medios, o sea, nos queda y dividido r, que a su vez al sustituir datos nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero tenemos que y tiene un valor de menos 1 y r tiene un valor de 1. Dividiendo estos dos valores me queda un menos 1. Por lo tanto quiere decir que el seno de menos pi medios va a ser igual a menos 1. Vamos con la segunda. Pero para ello me voy a llevar, porque me voy a llevar acá esta ecuación para que no se me complique la vida. Luego tenemos coseno de menos pi medios. La definición para coseno del ángulo es igual a x dividido r. Sustituimos los valores y tenemos que x es igual a 0, r es igual a 1, y al hacer el cociente o resolver el cociente nos queda que el coseno de menos pi medios es igual a 0. Vamos con la tercera, y la tercera es la función tangente. Tangente de menos pi medios. Vamos a borrar acá el resultado. Borramos esto y esto. Sabemos que la definición para tangente del ángulo en ángulos generales tenemos que va a ser el cociente entre y x. Sustituyo acá, y tiene un valor de menos 1, x tiene un valor de 0. Por lo tanto, esto queda, ya sea podemos decir que queda indefinido o no definido. ¿Por qué queda como no definido? En primer lugar, porque tenemos un cociente, tenemos un denominador 0. Y ese denominador 0 pues queda indefinido, ¿verdad? No es como cuando el 0 queda en el numerador, porque sabemos que todos los números, o sea, por ejemplo, el 0 cuando se divide con cualquier número va a quedar igual a 0. Pero es muy diferente cuando cualquier número dividido dentro de 0 va a quedar como una cantidad indefinida o no definida. Continuamos acá. Y luego tengo acá que el cosecante, la función cosecante de menos pi medios,
es el inverso y dice que es R dividido Y. Vamos acá y vamos a cambiar R nos da igual a 1. Y por supuesto, Y es igual a menos 1. Y nos queda un resultado de menos 1. A diferencia ahorita de la secante. Secante del ángulo. Borramos esto, esto y esto. Sabemos que la secante del ángulo nos queda como R dividido X. El valor de R es igual a 1, el valor de X es igual a 0. Nos vuelve a quedar como no definido. Vamos con el último. Y tenemos acá, por ejemplo, tenemos la cotangente de menos pi medios. La cotangente pues nos va a quedar, por definición sabemos que la cotangente nos da un resultado de X dividido Y. Sustituyo X igual a 0, Y es igual a menos 1 y aquí el resultado sabemos que es igual a 0. Esa es la sustitución. ¿Alguna duda que ustedes tengan o inquietud con respecto a la sustitución de datos con este ejercicio? Por el momento no, licenciado. Gracias. Perfecto, porque ahorita sí no me siento solito. No como en otras clases que todos en silencio. Sí, recuerdo a una licenciada que en las clases virtuales igual decía, cuando preguntaba y no respondía nada. Y después decía, ah, creo que lo sigue diciendo. Y siempre, ay, es que me siento sola en la clase. Y a veces así, ay, me siento solo en la clase, porque casi no preguntan. Pero bueno, esta vez sí estoy teniendo certeza de que sí están en la clase. Y al igual que si, por ejemplo, ¿sí? Bueno, Se creo. requiere mucha concentración en este tipo de operaciones. Por eso Sí, es que estamos un poco calladitos. sí, así es, compañeros. Pero lo bueno es de que quienes me responden en el chat me están dando la pauta, ¿verdad? Entonces, miren, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño desafío. Va, vamos acá. Le voy a poner acá desafío para que así practiquemos. Desafío. Punto. Antes de dar la conclusión. Va. Entonces nos vamos a llevar, por ejemplo, un ejercicio de los que tengamos por acá. Va. Me voy a llevar esto. Y ahora a ustedes les corresponde practicar. Solo que esto sí que este pizarrón sí me funciona de esta manera ustedes. Entonces, veamos, desafío. Va. Entonces vamos a decir, encuentre los valores exactos para las funciones trigonométricas del ángulo si está en posición normal y el ángulo contiene. Y vamos a trabajar este punto. Por ejemplo, trabajemos menos 5,2. Trabajemos este desafío. ¿Sí? Encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas. Del ángulo, si está en posición normal y el lado terminal contiene el punto
menos 5 en x, 2 en y. Bueno, entonces, tomémonos unos minutitos. Son las 10:29. Tomémonos unos 3 minutos para resolver este ejercicio. Si tienen alguna duda, acá estoy para que me pregunten. Y bueno, entonces empecemos este ejercicio para practicar. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Ya encontramos el valor de R? No estamos. Muy bien. Calidad, qué bueno, me alegro. Me alegro. Licenciado, Sí, dígame. bueno, en mi caso a mí me dio la raíz de 29, ¿verdad? Pero viendo los Correcto. valores que puedo dar. Correcto, ahí estamos muy bien. Nos dio un valor de raíz de 29 y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos da un valor que tiene una raíz pero no es exacta? ¿Le sacamos la raíz o lo dejamos como raíz de 29? Como en este caso no es exacto, según lo que usted ha realizado y se mantiene, se conserva como raíz. Muy bien, perfecto, gracias. Así es, correcto. Bueno, ya teniendo el valor de R, ya podemos nosotros
calcular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van? ¿Cómo van, compañeros? Acá ya, profe Alberto ya encontró el valor de R. ¿A los demás cuánto les dio? ¿Les dio esa cantidad o les dio otra? A ver, cuéntenos. La misma cantidad, Lick. Perfecto, entonces, gracias. Vamos a colocarlo acá para que así, con el apoyo de ustedes, vamos a ir respondiendo. Aquí sabemos que R va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a agregar paréntesis y tenemos menos 5 que va a estar elevado al cuadrado más, y vamos a agregar otra potencia y vamos a tener 2 al cuadrado, y esto nos queda finalmente como un R igual a la raíz cuadrada, en este caso de 25 más 4, y por consecuencia nos queda R igual a raíz de 29. Muy bien, ya tenemos el valor de R. Ya empezaron a sacar el valor de las funciones trigonométricas. A ver, ¿alguien de ustedes ya sacó el valor del seno del ángulo? ¿Cómo queda el seno del ángulo? Fíjese que yo tengo un poquito de problemas ahí en esa simplificación, ¿Por qué? Dígame. porque, bueno, según el seno del ángulo aquí es Y partido R, ¿no? Entonces esto sería igual a 2 dividido la raíz de 29. ¿Ahí se queda o hay que simplificar esto? Fíjese que ahí hay que racionalizar. A eso digo. Va. Si tenemos problema con eso, pues ahorita vamos a reforzar, no se preocupe. Me voy a llevar esto porque así no me complico mucho la vida. Va. Entonces, como por definición ahí nos va a quedar un... Ay, ay, ay. Se llevó lo que no tenía que llevarse. Ahí estamos. Va. Veamos. Tenemos que el seno nos va a quedar en primera instancia como 2 dentro de la raíz de 29. Pero recordemos que no podemos dejar radicales en el denominador. Por lo tanto, tenemos que racionalizar. ¿Cómo lo hacemos? Voy a acá a hacer un cuadro. Mientras acá, ahí estamos. Vamos a ponerlo por acá. Y ahí estamos. Miren, para racionalizar nosotros lo que hacemos es que vamos a multiplicar por la raíz del número. Es decir, que yo voy a tomar la fracción 2 sobre raíz de 29 y lo voy a multiplicar por otra fracción, pero esa otra fracción va a ser la raíz de 29. Es decir, voy a formar otra fracción, pero con lo que nosotros tenemos en el denominador. Raíz de 29 por raíz de 29. Porque así ustedes se darán cuenta que al racionalizar de esta manera, o sea, al operar, nosotros vamos a tener en la primera multiplicación que 2 por la raíz de 29 me va a quedar 2 por raíz de 29. Pero acá me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 29 al cuadrado. Y o sea, nosotros ahí a esa cantidad que nos va a quedar, finalmente le podemos eliminar el radical y nos queda 29. O si ustedes
lo quieren, no sé, tal vez verlo desde esta perspectiva. Nosotros copiamos el radical, multiplicamos 29 por 29 y por supuesto que nosotros al elevar al cuadrado el número 29 nos va a quedar nos queda un 841 y resulta que a ese 841 le podemos sacar raíz cuadrada y la raíz cuadrada allí va a ser 29. Y así de sencillo es como usted elimina un radical racionalizando. Esto ustedes lo vieron en la mate 1 y tal vez por eso no nos recordamos. Y es por eso que el seno nos va a quedar como raíz de 2 por raíz de 29 dividido 29. Ahí estamos. Va. Ahora, con eso ustedes ya pueden calcular el coseno del ángulo. ¿Cuánto les queda el coseno del ángulo? Fíjese, Lee, que a mí me quedó menos 5 por raíz de 29 dividido 29. Ah, correcto, así es, así nos queda. Entonces tenemos que acá, primero voy a sustituir la definición y aquí me va a quedar ya haciendo el cálculo directo, me va a quedar como un 5 que va a estar multiplicado por la raíz de 29 dividido 29. Muy bien, excelente, felicitaciones. Vamos con la tangente. ¿Cómo les quedó la tangente? Solo que acá, veamos. Ahí estamos. ¿Cómo les quedó la tangente del ángulo? ¿No han hecho la tangente del ángulo? Será menos 2 quintos. Veamos acá. Y en efecto ahí es menos 2 quintos. Así es, así nos queda la tangente del ángulo. Y ahora nosotros podemos ir con la cosecante. La cosecante, ¿cuánto nos queda? Mientras tanto voy a hacer la de la secante también. Así ya solo colocamos respuestas. Muy bien, entonces, ¿cómo les quedó la cosecante del ángulo? Licenciado, ahí se racionaliza, ¿verdad? Porque aquí tendría que ser la cosecante del ángulo es raíz de 29 dividido 2. Fíjese que ahí no se racionaliza. Porque Entonces se queda como raíz de 29 dividido 2. así es, ahí sí se queda como raíz de 29 dividido 2. Cuando queda así no hay problema. Al igual que acá, ¿cuánto queda en la secante?
Menos raíz de 29 partido 3, dividido 3. Dividido 3. ¿O es dividido 5? Dividido Ah, 5. es dividido 5. Sí, Dividido 5. Ahí no hay es cierto. problema. Ahí no hay problema, compañeros. Que nos quede el radical en el numerador, no hay ningún problema. No hay que racionalizar. Cuando nos queda el radical en el denominador, sí hay que racionalizar. Y por último acá pues nos queda menos 5 medios. Y bueno, esta es una pequeña práctica que, que tuvimos para que ustedes se familiaricen con este tema, ¿verdad? Espero que todos lo hayan resuelto porque va a venir en el parcial. Y bueno, vamos a la conclusión del tema. Y bueno, de acuerdo a lo que hemos platicado, sabemos muy bien que dentro de las conclusiones podemos plantear lo siguiente. Lo primero es que recordemos que para nosotros determinar el valor de las funciones trigonométricas de ángulos generales, nosotros debemos de tomar en cuenta que el ángulo se encuentra en una posición normal y el punto terminal debe ser a un punto distinto 0,0, aunque sabemos que, o sea, esto va a iniciar de ese punto, pero el punto terminal debe ser diferente a este. O sea, es decir, a una distancia donde tengamos una coordenada tanto en X como en Y. Y es por ello que las funciones trigonométricas pues quedan definidas con lo siguiente. Me voy a traer acá esta tablita. Y veamos acá. Y esta tablita pues ustedes es importante que la tengan, que la escriban, la copien o hagan una ficha creativa para que tengan esta tablita, para que les auxilien el examen parcial. Y entonces ahí sabemos que las funciones trigonométricas de un ángulo general, siempre y cuando r sea igual a x cuadrado más y cuadrado, así quedan definidas. El seno del ángulo es igual a y dentro de r, coseno del ángulo x dentro de r, tangente del ángulo y dentro de x, cosecante es igual a r dentro de y, secante es igual a r dentro de x, cotangente es igual a x dentro de y. Esa es la definición. Y bueno, con esto ya podemos dejar un ejercicio que les voy a estar compartiendo. Como ya les había comentado, se los voy a estar dejando en un formulario para que ustedes lo respondan, ¿verdad? Y bueno, creo que lo voy a configurar para que les deje ver su calificación. Y bueno, espero que y bueno, vamos a cambiar acá y dice, vamos a dejar acá estos 3 ejercicios. Vamos a poner acá el punto 4,2. Acá vamos a estar dejando el punto 6,6
menos 8. Y acá vamos a dejar vamos a dejar un ángulo de pi tercios positivo. Y este es el ejercicio que les voy a estar compartiendo, como les mencionaba en el formulario. Y bueno, ¿alguna duda o inquietud? ¿Qué les pareció el ejercicio que hicieron? Licenciado, Adelante. disculpe, no tiene tanto que ver con el ejercicio de matemáticas, sino el uso del programa. Yo veo que usted copia alguna parte y cuando la pega se queda en el mismo lugar y no donde usted lo quiere pegar. Entonces, una opción para que eso no pase es cuando va a copiar, en lugar de solamente utilizar Control C, utilice Control Shift C. Luego se va a donde quiere pegar y Control V de pegar y queda donde usted lo quiere, para no estar arrastrando de un lado para otro. Ahora, con respecto a lo del ejercicio, pues sí, me pareció muy bien. Coincido ahí con las respuestas que luego compartió. Creo que ahí estamos avanzando poco a poco, porque el tema de trigonometría sí nos cuesta un poquito, pero sí, ahí vamos. Gracias, buena sugerencia a ustedes, porque eso de estar arrastrando sí pierde uno mucho el tiempo. Cabal, gracias. Hay cosas que no dominamos y bueno, tal vez una de las debilidades, de hecho, es la informática, ¿verdad? Y bueno, entonces, gracias por la sugerencia. Y bueno, vamos a... Si no hay más que comentar con este tema, vamos a ir con... veamos acá. Vamos a ir ahora con el tema, ¿verdad? Vamos a ir primero con la fecha. Hoy es 24 de septiembre del 2022. Vamos a tener el tema. Y el tema es el siguiente. Funciones trigonométricas en ángulos cuadrantales. Va. Veamos. Estamos hablando ahora de ángulos cuadrantales. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un ángulo cuadrantal? ¿Alguien sabe qué es un ángulo cuadrantal? Bueno, si no sabemos, ahorita vamos a conocer qué es un ángulo cuadrantal. Bueno, empezamos con el problema y nos dice: hallar las 6 funciones trigonométricas de los ángulos. Y los ángulos son los siguientes. Tenemos acá un ángulo de... Primero vamos a empezar con el de 90 grados. Nos vamos a ir luego con el de 180 grados. Y luego nos vamos a ir con el de 270 grados. Y dejémoslo ahí. Bueno, esos son los ángulos. Vamos con la solución. Y dentro de la solución acá tenemos... primero conozcamos la definición. Cuando hablamos de ángulos cuadrantales, nos referimos a aquellos ángulos que tienen un lado terminal
en alguno de los 4 cuadrantes. O sea, es decir, que los ángulos cuadrantales nosotros los vamos a estar ubicando en los ángulos que se ubican justamente en el lado terminal de un cuadrante. Por ejemplo, el ángulo de 90 grados es un ángulo cuadrantal. El ángulo de 180 grados también es un ángulo cuadrantal. El ángulo de 270 grados es un ángulo cuadrantal. Y por supuesto, el ángulo de 360 grados también es un ángulo cuadrantal. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer para hallar las funciones trigonométricas? Porque, o sea, todo esto tiene una lógica. Pero bien, para nosotros conocer, vamos a iniciar primero cuando el ángulo, veamos acá, cuando el ángulo es de 90 grados. Veamos acá. Por ejemplo, para este ángulo yo voy a ocupar lo siguiente. Necesito acá una imagen de mi banco de imágenes. Y veamos acá. Vamos a buscar acá. Y tenemos lo siguiente. Y ahí estamos. Ya tenemos el ángulo de 90 grados. Pero acá para este ángulo nosotros tenemos lo primero es determinar el punto. Lo vamos a determinar acá, justamente en el lado terminal del ángulo de 90 grados. Y por supuesto nosotros a ese punto le vamos a colocar las siguientes coordenadas. Vamos a colocarle la coordenada 0 en X y le vamos a colocar Y positivo. ¿Por qué Y positivo? Y vayamos notando también algo, los signos. Para este ángulo que atraviesa el primer cuadrante, ahí la coordenada que tengamos en X va a ser positivo y la coordenada en Y va a ser positivo, ¿verdad? Y por ello es de que nosotros, al tener determinado el punto, lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular el valor de R. Como sabemos acá, el valor de R es igual a la raíz cuadrada. Y en este caso vamos a tomar de referencia 0 al cuadrado más Y al cuadrado. El resultado final y simplificado de esta operación es igual a Y. Y por lo tanto, R es igual a Y. Ahora bien, como yo ya tengo los valores, entonces tengo que saber primero lo siguiente. Sabiendo que X es igual a 0, Y pues lógicamente va a ser igual a Y, y R que es igual a Y. Ahora, ¿por qué R es igual a Y? Pues es el resultado del teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces ahí pues yo ya puedo sustituir en las funciones. Y tengo acá que el seno del ángulo, o bueno, aquí sí ya le tendría que agregar, porque ya diría el seno de 90 grados va a ser igual, y acá pues
voy a agregar lo siguiente. Como sabemos que acá es el cociente entre y r, agregamos la sustitución. En este caso sabemos que y es igual a y r es igual a y. Hacemos la división de estas dos cantidades. Y dentro de y me va a dar igual a 1. Por lo tanto, ahí estoy aplicando el criterio de la división que me dice que todo número dividido por sí mismo va a ser igual a 1. Vamos con el coseno de 90. Con el coseno de 90 sabemos que tenemos el cociente x dividido r. Y voy a sustituir. Tengo 0 que es igual a x. Tengo también que r es igual a y. Y el cociente acá me queda 0. Por lo tanto, coseno de 90 grados es igual a 0. Vamos con la tangente. Tengo la tangente de 90 grados y que va a ser igual. Vamos a colocar acá la fracción y ahí es el cociente de y dentro de x. Sustituyo y tengo acá y es igual a y, x es igual a 0 y nos queda como no definida. Vamos con la cosecante de 90 grados y que es igual a r dividido y, que sustituyendo me queda como y dividido y que va a ser igual a 1. Y miren, tengo acá, ay, solo que esto se me pegó como imagen, lo voy a tener que eliminar. Bueno, vamos a adquirir más práctica entonces. Bueno, voy acá con la secante de 90 grados, que por definición sabemos que es r dividido dentro de x. Sustituyendo, ahí tengo que es y dentro de 0. Me queda como no definida. La siguiente es la cotangente de 90 grados, que va a ser igual a x dentro de y. Sustituyo, tengo 0 dentro de y, me va a dar igual a 0. Y esas son las funciones trigonométricas con ángulos cuadrantales. Con el primer ángulo cuadrantal, que es el de 90. Muy bien. ¿Alguna duda con la sustitución y con el planteamiento?
¿Ninguna duda? Bueno, ahí estamos. Buen día, Alec. Buen día. ¿Será que puede ser tan amable de subir en la parte de arriba? Es que Ahorita. fíjese que estaba copiando los datos, pero hay un dato que no logré copiar. Ahorita, permítame. Solo voy a copiar acá. Bueno, usted me indica hasta dónde. Arriba. Ahí. Sí, donde inicia, ahí inicia, Alec. Sí, así es. Ahí estamos, Alec. Gracias. Está bien. Vamos con el siguiente ángulo. Cuando es igual a 180 grados, veamos acá. En el banco de imágenes, ¿dónde está? Ahí estamos. Tenemos cuando el ángulo es igual a 180. Bien. Lo primero que nosotros vamos a considerar acá es que tenemos un ángulo llano. Y el punto terminal lo vamos a colocar justamente del lado terminal. Y acá, pues el punto que nosotros vamos a tomar en cuenta para estudiar es el punto. Consideremos algo. Lo primero, el valor de X va a ser positivo o negativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿X es positivo o negativo? Negativo. Exactamente. Correcto, excelente. Es negativa. X va a tener un valor negativo. Y el valor de Y. El valor de Y ahí vamos a colocarle un 0. Porque ustedes pueden ver, es un ángulo llano. Entonces, aquí Y va a ser 0. Entonces, como yo ya tengo acá mi punto menos X, 0. Y yo voy a principiar en calcular el valor de R, que va a ser igual a la raíz cuadrada de... En este caso, pues la raíz cuadrada es la siguiente. De menos X cuadrado más 0 al cuadrado. Y ahí finalmente sabemos que el desenlace va a ser que esta operación me va a dar como resultado X. Por lo tanto, R igual a X. Ahora bien, consideremos algo. Todas las operaciones que realicemos con el teorema de Pitágoras van a salir con un resultado positivo. Y lo vamos a ir viendo cuando estemos estableciendo los signos de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, acá tengo que R es igual a X. Y aquí, sabiendo que dos puntos, X es igual a menos X, Y es igual a 0 y R es igual a X. Y entonces escribo que el seno de 180 grados va a ser igual a
Y le vamos a escribir que el seno de 180 grados va a ser igual al cociente de 0 dentro de x y que va a ser igual a 0. Bien, vamos con la segunda. Vamos a escribir coseno de 180 grados que va a ser igual a, y ahí vamos a tener menos x dividido x y que va a ser igual a menos 1. Vamos con la tangente de 180 grados y que es igual a 0 dentro de menos x y que va a ser igual a 0. Vamos con la cosecante de 180 grados y que va a ser igual, y tenemos acá que la cosecante de 180 es igual a x dividido 0 y nos va a quedar como no definida. Luego tengo la secante de 180 grados que va a ser igual a x dividido menos x y que va a ser igual a menos 1. Y la cotangente de 180 grados va a ser igual a menos x dentro de 0 y nos va a quedar como no definida. Y esos son los 6 valores que tenemos en cuanto a los ángulos cuadrantales. Y en este caso siendo el de 180 grados. ¿Alguna duda o inquietud? Licenciado, Sí, dígame. yo tengo una duda ahí en la cosecante de 180 porque usted colocó X, no es R. Exactamente, es el valor de R, pero recuérdese que acá con el cálculo de R, en donde tenemos menos x cuadrado más 0, ahí anulamos 0 y potenciando menos x al cuadrado me va a quedar como un x cuadrado y raíz de x cuadrado es igual a x. Por eso ahí nos queda que R va a ser igual a x. Ya, gracias. Sí, recordemos que por esta razón siempre escribimos acá el sabiendo que, porque escribimos nosotros qué significado real van a tener los datos. Entonces acá x es igual a menos x, porque estamos trabajando con x negativo, y que va a ser igual a 0, porque estamos trabajando con y igual a 0 en ese punto, y r que al sacar el teorema de Pitágoras, el resultado de r nos queda que r es igual a x. Y bueno, vamos a hacer un pequeño desafío. Licenciado, una duda por ahí. Sí, dígame. Si el valor de R es X, tenemos entonces que X es positivo. Ahí en cosecante, en coseno tenemos menos X. Exactamente, porque la definición nos dice que x va a estar dividido dentro de r. Y aquí yo sustituyo los datos y aquí la x es igual a menos x. Y acá r, que es igual a x, sustituyo y escribo la x.
Ay, Alec, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Y este va a ser un desafío. Y bueno, vamos a calcular cuando el ángulo es igual a 270 grados. Bueno, vamos a dejarles acá una pista de cómo va a ir este ángulo. Entonces acá veamos dónde está la imagen. Les voy a dejar la imagen y vamos a tomarnos unos minutos para resolverlo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí estamos. Entonces ahora vamos a calcular las 6 funciones trigonométricas cuando el ángulo es igual a 270 grados. Ahora, ¿cómo los voy a ayudar? Ahora, primero, o mejor dicho, ¿cómo ustedes van a ir cuestionando esto? Lo primero ustedes es de que vamos a colocar el punto en el lado terminal. Muy bien. Usted teniendo esto en el punto terminal, ahora usted tiene que cuestionar con qué punto vamos a trabajar. Y por ejemplo, acá el punto, ¿cuál es? Pregunta, ¿cuál va a ser el valor de x en este punto? Y la otra pregunta. Negativo, Lick. Muy bien, el valor de y, ya nos dijeron acá, lleva a tener un signo negativo. Pero ahora, ¿cuál es el valor de x? ¿Cuál es el valor de x? 0. Excelente, ahí vamos a tener que x tiene un valor de 0. Muy bien, ahora ya ustedes, ahorita que ya hemos encontrado el punto, ahora ustedes solos van a calcular el valor de r y el valor de las funciones trigonométricas. Entonces tomémonos unos 2 minutos, no, 5 minutos, porque ya con esto pues ustedes ya pueden, ya con esto ustedes pueden hacer la sustitución y las operaciones. Bueno, tomémonos este tiempo.
ejercicio usted, ¿qué tal? Pues aquí dando clases usted, pues tengo resolviendo un ejercicio. ¿Sí usted? ¿Mm? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya encontraron el valor de todas las funciones.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya terminaron. Bueno, vamos a comenzar entonces porque yo creo que a estas alturas sí ya tuvieron que haber terminado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo les quedó el valor de R? ¿Aló? ¿Me escuchan? Fíjese Lee, que como conociendo los valores que dio que X es igual a cero, Ujú. entonces yo pienso que R es igual a Y. Exactamente, así es. R es igual a Y. Muy bien, y entonces el seno del ángulo, ¿cómo les quedó? Me quedó menos uno. Muy bien, ahorita vamos a... Permítanme acá. Ahí estamos. Va, entonces veamos. Acá el seno eh, de, de 270 grados es igual a... Veamos acá. Le quedó menos uno. Muy bien. Calidad. Acá veamos lo siguiente. Y si en efecto nos queda un menos uno. Así es, nos queda el seno de 270 nos queda un menos uno. Y ahorita vamos a comprender la lógica del por qué nos queda un menos uno. Miren, ahí nosotros tenemos primero que como y es negativa, entonces vamos a tener la división de menos y. Lo voy a colocar acá. De menos y dividido y. Y a raíz de eso nos queda el menos uno que nos dice acá el compañero. Ahora bien, con respecto al... Ahí vamos a ponerlo acá. Veamos, al coseno de 270 grados, ¿cuánto les quedó? Cero, Lee. Así es, nos queda cero. La tangente de 270 grados, ¿cuánto les quedó? Sería no definido. Muy bien, ahorita lo voy a colocar acá. ¿Y por qué queda no definida? Pues la sencilla razón es de que como x es igual a 0, entonces por eso nos queda como no definida. Luego tenemos acá la cosecante. Y la cosecante pues acá es... ¿Cuánto les quedó la cosecante? La cosecante también nos queda menos 1. Ahora la secante, ¿cuánto les quedó? No definido también. Muy bien, excelente, porque allí cabal nos queda como no definido. Y luego tenemos la cotangente. Y la cotangente, pues ¿cuánto nos queda? Cero. Muy bien, así es, nos queda 0. Y esos son los 6 valores de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Cuando tenemos un ángulo de 270 grados. Muy bien, entonces, con el ejercicio que ustedes hicieron en este momento, ¿hay alguna duda? ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿No hay ninguna duda? Perfecto.
Me alegro mucho. Bueno, ahí estamos. Y bueno, después de este desafío nos vamos a la conclusión. Dentro de la conclusión, ¿qué es lo que vamos a mencionar? Porque definitivamente es algo muy importante. Recordémonos que ahí, como estamos tratando con ángulos cuadrantales, tenemos nosotros lo siguiente. Ahí tenemos que los ángulos cuadrantales dice que nos referimos a aquellos ángulos que tienen su lado terminal en alguno de los 4 cuadrantes. Es decir que, o sea, justamente en el lado terminal, como ustedes pueden ver acá, el de 270 grados, concluye justamente en uno de los 4 cuadrantes. Ahora veamos acá el de 180 también en el lado terminal del cuadrante. Y el de 90 grados igual en el lado terminal del cuadrante, y por eso se les dice ángulos cuadrantales. Y pues nos ayuda, ¿verdad?, el conocer los 6 valores, ¿verdad?, de las funciones trigonométricas. Y bien, entonces el ejercicio que les va a quedar a ustedes es el siguiente. Licenciado, disculpe, ¿Sí? ¿cómo puedo identificar yo que el valor del ángulo cuadrantal es negativo o positivo? ¿Será que es por la forma en la que se ubica o en la que se lee el plano cartesiano? Exactamente, es por cómo nosotros lo leemos en el plano cartesiano, pero también no solo cómo lo leemos, cómo está ubicado, porque por ejemplo hagamos un análisis acá. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a ver que el lado terminal de 90 grados concluye en el lado positivo de Y. Con ello yo voy a saber que Y va a ser positivo, pero también X es positivo. Pero como en este caso estamos estudiando el lado terminal, ahí X es 0. Ahora vamos con el de 180 grados. Acá, como el lado terminal de 180 grados se ubica en el lado negativo de X, es por eso que el signo de la X es negativo, mientras que la Y es 0. Vamos ahora con el 270 grados, que se ubica en el lado terminal cuando Y es negativa, pero por supuesto ahí evaluamos a X como 0. Y es por ello que nosotros ahí, por ejemplo, nosotros vamos a estar colocándole el signo negativo a la Y. Pero por ejemplo, en el ejercicio que les voy a dejar, quiero que lo analicemos una vez. Por ejemplo, yo les voy a decir acá, encontrar el valor de las 6 funciones trigonométricas y por ejemplo a mí se me ocurre dejar el ángulo cuadrantal, por ejemplo, cuando el ángulo es igual a 360 grados. Por ejemplo, digamos que ese es el valor que tengo yo que encontrar, pero ahora, como yo tengo que ese lado terminal va a ser permítame acá, voy a subirle la imagen para que nos demos la idea. ¿Dónde está la imagen? Ahí está.
Por ejemplo acá, el punto que vamos a trabajar. ¿Cómo sería el punto que vamos a trabajar acá? Porque ese es el de 360 grados. La vuelta completa. ¿Cómo lo trabajamos ahí? ¿Cuál es el punto? Y la otra pregunta. ¿El signo va a quedar positivo o negativo? Ahí sería positivo, Alec, Exactamente. por la dirección que tiene la flecha. Excelente. Entonces ahí nuestro punto sería, veamos acá, el punto. Vamos a tener una X positiva y el valor de Y vamos a trabajar con 0. Y ya con eso usted puede calcular el valor de R y el de las otras funciones trigonométricas. Y bueno, aquí estaríamos concluyendo con este tema de funciones trigonométricas en ángulos cuadrantales. Ya el resto ya lo puede hacer usted. Y bueno, entonces vamos a empezar con el otro tema, que son los signos de las funciones trigonométricas. Vamos acá. Voy a tener que dividir el pizarrón. Y bueno, vamos a empezar acá con funciones. Tema. Signos de las funciones trigonométricas. Y bueno, aquí el análisis es el siguiente, ¿verdad? Nosotros para poder utilizar o para poder determinar los signos, nosotros nos vamos a estar auxiliándonos del círculo unitario. Pero bueno, veamos acá dónde está. Aquí está. Va. Por ejemplo, ya acá tengo mi círculo. Y bueno, este círculo me va a ayudar a reconocer qué signo va a tener cada función. Pero ahora, ¿en base a qué o qué? Lo primero es de que acá la clave es que dentro de este círculo, pues nosotros ahí tenemos marcado que cualquier punto nos va a marcar un cierto ángulo. Por ejemplo, yo vengo acá y digamos que en este punto quiero marcar el lado terminal de un ángulo, pero resulta que este lado terminal me da como resultado un triángulo rectángulo. Y por supuesto que ahí lo que va a determinar si es opuesto o adyacente es la ubicación del ángulo. Pero el análisis ahora es el siguiente. Sabemos que acá, para este primer cuadrante, porque ese es el que vamos a analizar, con el cuadrante 1, lo vamos a hacer desde acá afuera. Por ejemplo, le vamos a colocar acá la variante D, porque va a ser una distancia que nosotros vamos a determinar por medio del teorema de Pitágoras. ¿Va? O le podemos también colocar R para familiarizarnos con el tema anterior, porque es la hipotenusa. Por acá vamos a tener el opuesto.
Ahí estamos. Luego acá tengo el adyacente. Va. Refiriéndonos ahí, nosotros tenemos lo siguiente. Que ahí el resultado en todos los casos de R va a ser positivo. En todos los cuadrantes el resultado de R va a ser positivo. Lo vamos a colocar acá. R va a ser positivo. Porque recordemos que R surge de la operación cuando nosotros calculamos la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Y ahí los resultados nos van a dar positivos. Ahora bien, por la ubicación, como estamos trabajando en la parte positiva, tanto de X como de Y, en esas circunstancias nosotros vamos a afirmar que el opuesto va a ser positivo, el adyacente va a ser positivo. Y bueno, a partir de esa afirmación nosotros miramos y decimos, por ejemplo, que el seno del ángulo es igual, como sabemos que ahí la división, sabemos que el opuesto va a ser positivo y la hipotenusa es positiva, por lo tanto nos va a quedar positivo para el primer cuadrante. Por lo tanto, el coseno del ángulo nos va a quedar igual, positivo. Con la tangente, veamos. Con la tangente va a ser una metodología diferente para calcular el signo. Vamos a utilizar el valor del seno del ángulo. Lo voy a colocar acá. Dividido el coseno del ángulo. Va. Y ahora tomemos en cuenta que acá que tanto seno y coseno son positivos. Entonces acá tengo positivo, positivo, y positivo con positivo es igual a positivo. Esa es la metodología. Ahora vamos con la cosecante. Ya voy a terminar. Cosecante del ángulo. Vamos acá. Va a ser igual a perdón. Aquí vamos a utilizar la metodología. Vamos a utilizar el recíproco de 1 sobre el seno del ángulo. Y que va a ser igual a decir sobre, como aquí 1 es positivo y el seno es positivo, y por lo tanto me va a quedar positivo. Y bueno, voy a tener que tomar parte del periodo de inducción para poder terminar la explicación de esto, ya que esto pues viene en el examen. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Voy a dejar de compartir. Voy a guardar acá la pizarra antes de que... Y bueno. Y vamos a dejar hasta acá la clase. Solo les voy a suplicar que por favor puedan encender su cámara.
y vamos a tomar la captura de la clase de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Aquí visitándolos un momentito y robándoles tal vez unos minutos de su tiempo. Igual la actividad que vamos a hacer, pues lo vamos a hacer tal vez después de este curso. Únicamente, compañeros, solo para informarles respecto a la evaluación docente para este ciclo. El día de hoy, pues yo les estaré compartiendo el link donde usted podrá hacer la evaluación a todos sus docentes de este ciclo, ¿verdad? Recordándoles, ¿verdad?, que la importancia de esta actividad en el proceso en el desarrollo de cada uno de los ciclos. Usted, por favor, califique a sus docentes de la mejor manera posible, ¿verdad? Con lo que usted ha observado y ha podido compartir con ellos, ¿verdad? Siendo sincero en cada uno de los ítems a responder. Esta vez el documento es un formulario donde están incluidos todos los docentes, o sea, es un solo formulario que evalúa a todos los docentes del ciclo. Llena la primera página, por ejemplo, con el docente de didáctica de la matemática, le da siguiente, le vuelve a aparecer otra página donde ya le aparece otro curso y selecciona al docente que le imparte ese curso. Veamos acá de momento, por ejemplo, vamos a ver acá. Creo que se puede compartir todo. Veamos acá. Por ejemplo, acá, si logran ver mi pantalla, este es el formulario.